Se aportan las proyecciones diédricas de un hiperboloide de revolución, en el cual se tiene aquí este alzado constituido por estas dos ramas de una hipérbola, cuya proyección horizontal se encontraría en este plano. Este sería de revolución, dado que esta sección de base y esta otra son circunferencias. Esta sería la sección de garganta, que corresponde a una circunferencia de este diámetro, y estas líneas son las asíntotas de la hipérbola, que representan las proyecciones del cono asintótico de ese hiperboloide. De modo que estas asíntotas serían asíntotas de esta hipérbola y representan, ya digo, las generatrices de contorno aparente en proyección vertical del cono asintótico. Queremos hallar las sombras propias con dirección de luz L'L, marcada por esas proyecciones de esa recta. Nos vamos a basar en que el plano diametral correspondiente a esta dirección de luz, que sería el plano polar, la sección que ese plano produce en el hiperboloide y en el cono, pues sería lo que constituiría las sombras propias en ambas superficies. Para ello, lo primero que hacemos es hallar la sombra propia del cono, de este cono que tenemos aquí, que sería el cono asintótico. Para ello, lo que haremos será, por su vértice, trazar paralela a la dirección de la luz, tanto en proyección vertical como en proyección horizontal. Hallaríamos a continuación la traza horizontal de ese rayo paralelo a la luz, donde esta proyección corta aquí referiremos sobre la prolongación de la proyección horizontal, y tendremos aquí que este punto sería la traza horizontal de ese rayo. Desde aquí haremos tangente a la base del cono y la segunda tangente sería esa. De modo que este punto de tangencia y este otro, unidos con el centro, van a constituir las dos generatrices de sombra propia en el cono. Tendríamos aquí una en proyección horizontal y aquí tendríamos la otra, que además representan las asíntotas de la sección de ese plano polar o ese plano diametral, tanto en el cono como en el hiperboloide. Son asíntotas comunes para ambas superficies. Bien, dicho esto, vamos a hallar la proyección vertical de estas asíntotas, es decir, de esta recta y de esta otra, y sería simplemente este punto referirlo a la proyección vertical del cono, y lo mismo con el otro punto de la base del cono. Este punto referimos aquí a la proyección horizontal, unimos con el centro, y ahí tendríamos la proyección vertical de esa asíntota de la curva que vamos a ir buscando, que esa curva será la sección que el plano definido por estas dos asíntotas produce en el hiperboloide. Bien, una vez hecho eso, repetiremos el proceso con la otra, digamos, con esta otra asíntota, que sería la formada por este punto de tangencia y el vértice, el centro este. Desde aquí referiríamos igualmente a proyección vertical sobre la línea de tierra, y en este punto lo uniríamos con el centro. Y ahí tendremos, en este color azul que estamos dibujando, las proyecciones de las asíntotas de la proyección vertical de esa sombra propia. La proyección horizontal, como digo, sus asíntotas serían estas. Una vez hecho eso, el proceso que nos va a interesar va a ser hallar, para seguir el proceso, hallar las trazas del plano definido por esas dos rectas, y ese plano seccionará el hiperboloide según la curva que vamos buscando, que es la separatriz o línea de separación entre la parte de sombra y la parte de luz, que es lo que constituye la llamada sombra propia. Uniríamos este punto con este, que son las trazas horizontales de las dos asíntotas, y tendremos ahí la traza horizontal del plano que esas asíntotas definen. Esta línea de color rojo es la traza horizontal. Para hallar la traza vertical de ese plano, vamos a hallar, por ejemplo, la traza vertical de una cualquiera de las asíntotas, por ejemplo de esta. Para ello la vamos a prolongar hasta cortar aquí a la línea de tierra igualmente prolongada, y ahora desde este punto referiremos verticalmente. En este caso vamos a tener que bajar la figura pues para que se vea el punto ese, que nos va a quedar un poquitín en la parte alta de la pantalla, como se puede ver. Prolongaríamos a continuación la asíntota en proyección vertical, vamos a reducir un poquitín el tamaño, y así se puede ver en toda la imagen el completo del proceso. Tendríamos esta traza vertical que, unida con este punto, definiría la traza vertical del plano, que sería P' la traza horizontal y P' la traza vertical y P la traza horizontal. Ese sería el plano definido por esas asíntotas, y ahora lo que tenemos que hacer es hallar la sección que ese plano produce en el hiperboloide. Para ello vamos a obtener pues una serie de puntos de esa curva. De esa manera, con las dos asíntotas y algunos puntos, tendremos la hipérbola representativa de la sección que ese plano, que como decíamos constituye la separatriz o la llamada sombra propia de este elemento hiperbólico, o sea, de este hiperboloide iluminado con esta dirección de luz. Ahora simplemente lo que vamos a hacer va a ser
ver que tenemos estos dos puntos, que sea este y este, que son los de corte. Vamos a ampliar ya la figura otra vez. Este punto y este, vamos a bajar un poquito, a ver si que cupiera todo, pero bueno, parece que no. Este punto y este son los de corte de la traza con la base del horizontal. Por tanto, desde este punto y desde este referiremos perpendicularmente a la línea de tierra sobre dicha línea de tierra. Y ahí tendremos esos dos puntos. Y ahora vamos a coger este otro plano horizontal a esta altura y vamos a hallar su intersección con el plano P, que es el plano polar o el plano diametral. Una vez que referimos desde este punto aquí, trazaremos una horizontal paralela a la traza y tendremos este punto y este que lo referiremos a este plano a esta altura, dado que es en el que se encuentra, digamos, esos dos puntos. Tendremos primero estos dos que habíamos hablado hace un momento, refiriéndolos a la línea de tierra, que serían este y este, que corresponden a este y a este, a los que nos referíamos, y ahora referiríamos por este y por este sobre la proyección vertical a la altura correspondiente al plano que los ha producido. Referimos verticalmente y tendríamos aquí este punto y este. Tenemos ahí las dos asíntotas y luego 4 puntos, 2 de cada rama de la hipérbola. Y ahora, ¿qué nos interesa? Pues como tenemos aquí la circunferencia de garganta, que su proyección horizontal es esta, pues tomamos un nuevo plano auxiliar para hallar la intersección de esa curva con el plano sección. Tomamos este plano horizontal con su traza prolongada, llegamos hasta este punto y ahora referiremos a la línea de tierra verticalmente y por este corte haremos una nueva paralela a la traza del plano P, sería la intersección, y ahora tendríamos aquí este punto de corte y este otro. Y esos son los dos puntos de corte de esta horizontal con la curva de garganta, con la circunferencia de garganta. Este punto y este los referiremos al plano que los ha producido mediante una línea vertical, en un caso, y tendríamos este punto, y desde este otro subiríamos igualmente verticalmente y tendríamos aquí el otro. De modo que ya tenemos un punto 2 y 3 de la hipérbola en una de sus ramas y un punto 2 y 3 en la otra rama. No habría más que vamos a limpiar un poquitín la figura y ahora simplemente pues dibujaríamos ahí como se puede ver, la hipérbola. Esta sería una rama de hipérbola y esta sería otra rama de hipérbola. En proyección horizontal sería unir estos 3 puntos mediante una rama y estos otros 3 mediante otra, teniendo en cuenta siempre que estas dos líneas azules son las asíntotas de la proyección horizontal de la hipérbola y estas otras dos líneas azules son las asíntotas de la proyección vertical de la hipérbola. Tendríamos ahora ya dibujadas ahí las dos ramas. Observamos aquí un detalle, que esta parte va a ser vista, puesto que corresponde a esto. Obsérvese que este plano frontal separa la parte delantera del hiperboloide de la parte posterior. Esta parte delantera es la que es vista en proyección vertical, que corresponde a esta, y esta parte posterior corresponde a esta otra, que sería la parte oculta en la proyección vertical. Y ahora en proyección horizontal veremos que esta parte, vamos a observar que este punto que corresponde a este, como es el de menos cota, pues esta zona, su proyección horizontal es esta, luego esto será oculto en proyección horizontal. Lo mismo va a ocurrir con esta zona que queda por debajo de este plano de simetría. Esta zona sería esta de aquí y sería también la zona oculta en proyección horizontal. Entonces nosotros ahí ahora haremos la representación de esas zonas vistas y ocultas. Esta sería la parte oculta y aquí habría otra parte oculta en esa representación. Y aquí tendríamos ya el problema completo representado. Este tramo oculto, como decíamos, este tramo oculto, a partir de aquí este visto y este visto. Y esas serían las proyecciones de esa, digamos, parte vista y oculta de esa sombra propia. Evidentemente, si quisiéramos hallar la sombra arrojada, se sabe que una vez hallada la sombra propia, la sombra arrojada se obtendría hallando la sombra de los distintos puntos de la curva. Hallaríamos rayos por esos puntos y hallaríamos las trazas horizontal y vertical de esos rayos, y uniendo esos puntos tendríamos unas curvas que volverían a ser arcos de hipérbola y que representarían la sombra arrojada del hiperboloide. En este caso solamente nos hemos limitado a hacer la sombra propia. Vamos a reducir ligeramente la imagen para que se vea todo el proceso y así tenemos ahí la figura completa. O sea que lo que hemos hecho es, partiendo del cono digamos asintótico, trazar por su vértice una paralela a la luz, que sería en proyección horizontal, en proyección vertical y proyección horizontal. Hemos hallado su traza horizontal y hemos hecho las tangentes a la base de ese cono. Esos puntos de tangencia unidos con el centro definen estas dos líneas de color azul, que son las asíntotas
de la hipérbola representativa de la sombra propia. Esas asíntotas las referimos a proyección vertical. Este punto lo referimos aquí a la línea de tierra. Este otro punto también lo referíamos ahí arriba. Y estos dos igualmente, uno a la parte inferior y el otro a la parte superior. De modo que tendríamos aquí estas líneas azules representadas, como digo, y representativas de las asíntotas de la sombra propia. Una vez hecho eso, hallamos las trazas del plano definido por esas dos asíntotas y tendremos el plano de trazas horizontal P y vertical P'. Y una vez que tenemos ya las trazas del plano, ya simplemente sería hallar la intersección de ese plano con el hiperboloide. Entonces este plano, el plano horizontal de la base nos da este punto y este de corte con la traza, que son dos puntos que referidos tendremos este aquí en proyección vertical y este otro en esta otra proyección, haciendo simplemente perpendiculares a la línea de tierra, y luego podemos tomar este plano auxiliar horizontal que contiene a la base superior, la intersección de ese plano con el plano P es este punto referirlo y esta sería esta horizontal de plano, que nos da este punto de corte y este otro, que este lo referiremos y lo tendremos aquí en proyección vertical, y este otro lo referiremos y lo tendremos aquí. Nos quedaría tomar un plano de garganta, el plano que contiene a la circunferencia de menor tamaño. Ese plano horizontal nos produce esta horizontal de plano y nos corta en este punto y en este a la circunferencia proyección horizontal producida por este plano horizontal en el hiperboloide. Este punto y este lo referimos y tendríamos este y este. Evidentemente, si nosotros quisiéramos tener más puntos de esta curva, en este caso es muy sencillo, porque no tendríamos más que coger y hacer planos horizontales. Simplemente pues tomaríamos, por ejemplo, aquí este plano horizontal, tendríamos este plano horizontal y hallaríamos la sección que ese plano horizontal nos produce en el hiperboloide. Obsérvese que esa sección que ese plano produce va a ser una circunferencia de este diámetro, que sería desde aquí hasta aquí. Es decir, dibujaríamos esa circunferencia de este diámetro, que esa sería la sección. Esa circunferencia en proyección horizontal sería concéntrica con todo el conjunto, ya la podemos eliminar, y ahora esta circunferencia, este plano horizontal, prolongamos hasta cortar a la traza, igual que hemos hecho anteriormente, y hallamos la intersección de ese plano horizontal con el plano P. Ese plano horizontal, tendríamos esta horizontal de plano, que va a ser simplemente esto, hacer aquí esta paralela, y tendríamos ahora que los puntos de corte con esta curva serían estos, con la circunferencia anterior, serían precisamente esos dos puntos. Y esos puntos ahora simplemente los referiríamos a proyección vertical, simplemente desde ellos haciendo una perpendicular aquí y desde el otro otra perpendicular. Lógicamente caerá en este punto exacto y en este otro punto exacto, y son dos puntos exactos de la hipérbola, tanto en proyección horizontal como en proyección vertical. Obsérvese que como esta rama es simétrica respecto a este eje, no hay más que hallar el simétrico de este punto aquí y el simétrico de este punto aquí, y así de esta manera, trazando planos horizontales, podríamos obtener una serie grande de puntos para que este trazado, tanto en proyección horizontal como en proyección vertical, los trazados de las ramas de la hipérbola, sean más precisos. Geométricamente sabemos que conociendo las asíntotas y por tanto y algún punto de la curva, pues nosotros podemos definirla por toda la geometría asociada a la hipérbola. Y este sería el caso que queríamos resolver de sombras propias de un hiperboloide, digamos, con luz paralela.